Mientras que la analista soberana de la agencia Moody's advirtió que el enfoque austero del gobierno no es sostenible. En este sentido, agregó que el presupuesto ajustado significa que la agencia está ahora más preocupada por el crecimiento económico de México que por la deuda. En tanto, el Consejo Coordinador Empresarial destacó que analiza todos los detalles del paquete económico y dialogará con los legisladores para compartir observaciones y propuestas. Y para eso le doy la bienvenida a dos senadores, Martí Batres Guadarrama y Miguel Ángel Mancera. Gracias a ambos por estar aquí con nosotros. Bienvenidos. Muchas gracias, Joely. Saludo a Martí. Muchas gracias a ti. Comenzamos contigo. Igualmente, saludos, Miguel. Comenzamos contigo, Martí. ¿Qué valoración haces de este presupuesto entregado ayer? Es un presupuesto que es coherente con lo que viene planteando el gobierno de la República desde el principio del sexenio. Plantea una continuidad de la línea de austeridad republicana, un ahorro de recursos. Este ahorro de recursos es más pertinente ahora porque se trata de destinar recursos a el apoyo a la micro y pequeña empresa, para poner algunos casos. También, por otro lado, el presupuesto no contempla aumentar la deuda en términos reales y tampoco el gobierno ha tenido desde el principio, pero hoy cobran más. Si en este momento se aumentaran los impuestos, pues tendríamos un efecto de retracción, un efecto posiblemente recesivo. De igual manera está cuidando el gobierno que no tengamos una crisis posterior, una crisis de deuda, como ha sucedido en otros casos cuando se ha buscado por la vía del endeudamiento salir de una situación económica difícil. Entonces, ahí tenemos varias líneas. A eso agregaría que en el paquete presupuestal se le está dando un aumento al presupuesto en materia de salud y, por otra parte, se está cuidando los recursos destinados a la política social, a los grandes programas sociales que finalmente son la red de protección social en una época difícil como esta. Es apoyar a la gente que se encuentra en condiciones de mayor vulnerabilidad. Vamos contigo, Miguel Ángel. Sí, bueno, nosotros estamos advirtiendo que dentro de las principales variables económicas que está esperando la Secretaría de Hacienda, hay datos que preocupan. Se está hablando de un crecimiento del PIB de 4.6, de una mezcla petrolera que estará rondando los $42, un tipo de cambio de poco más o menos 22.1, y un déficit de menos 2.9. La problemática es que, de acuerdo a los pronósticos de 2019 y de 2020, estaríamos en el tercer pronóstico que colocaría ya en una línea de duda de que se pueda cumplir. ¿Por qué lo digo? 2019 se habló de un crecimiento de 2.5 y se acabó con un crecimiento de 0.3. Esto es prepandemia. Este año, obviamente con la afectación de la pandemia, el pronóstico era crecimiento 2.0, es decir, se había bajado un 0.5 porcentual. Sin embargo, lo que se está esperando después de este desplome histórico es que tengamos un menos 10%. En materia de deuda, pues se ha pasado en términos de porcentaje con el PIB, de tener una deuda de 44% del PIB en diciembre de 2018 a este año de 55%. Y algunos analistas, todavía no tenemos esta certidumbre, están hablando de que puede ser cercana al 60%, es decir, un aumento de casi 11% en lo que se refiere a la deuda. ¿Qué creemos? Que esto nos habla, pues, de que tendría que haber una modificación, porque lo que ha mantenido, desde nuestro análisis, lo que hoy ha mantenido poco más o menos salvada la economía de nuestro país son algunos elementos como el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, que prácticamente no se va a contar con él, el Fondo de Estabilización de Ingresos de Entidades Federativas, que ese tiene ya una reducción
de poco más o menos de 30,000 millones, y el rubro de los fideicomisos. Entonces, valdría la pena pensar en un cambio, en un rediseño. Nosotros vamos a analizar con mucho cuidado lo que corresponde al Senado de la República, que es ley de ingresos, y hacer algunas propuestas, que dieran un cambio de rumbo, que eso es lo que están planteando varios analistas. Yo no digo que se coloquen en riesgo los programas sociales, ahí estamos en sintonía con lo que acaba de decir Martí, pero sí creo que tendríamos que buscar algunas otras cosas que se sumaran para poder hablar de confianza, de certidumbre y posibilidad de inversión para cumplir con estas expectativas que se marcan en las principales variables económicas que nos ha planteado la Secretaría de Hacienda. Martí, ¿me escuchas? Yo creo que hay varios datos. Sí, ¿ya me escuchas? ¿Me escuchas? Hay varios datos que son importantes en el proceso económico que estamos viviendo. Algunos tienen que ver con la acción del gobierno, otros no tienen que ver con la acción del gobierno, son elementos que ocurren en el escenario externo o internacional. Pero, por ejemplo, el dato de las remesas es importante, hay un repunte de las remesas. Hay otro dato importante que es la recuperación de los precios del petróleo, no sabemos hasta qué grado llegue, pero hay una constante recuperación del precio del barril de petróleo, este es otro dato interesante. Por otra parte, hay una recuperación del peso frente al dólar, después del golpe inicial que se dio, hay una recuperación del peso frente al dólar y hay una tendencia a llegar a la paridad que teníamos al principio del sexenio. Hay otros datos internos como un aumento en las ventas de supermercados y pequeño comercio, tanto ventas mayoristas como minoristas, esto es importante. También hay otro dato importante de tener en abril la pérdida de 500,000 empleos. Prácticamente se frenó este registro de desempleados, de despidos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y estamos teniendo una recuperación en el mes pasado de 50,000 empleos nuevos, es decir, es haber una recontratación. Estos son algunos datos, entre otros, en los que se basa cierto optimismo del gobierno en la recuperación económica. Creo, sin embargo, que es importante escuchar las propuestas que... Vamos a tratar de recuperar la comunicación con Martí Batres, porque tenemos problemas con el audio y con la imagen. Regresamos contigo, Miguel Ángel. Hablabas hace un momento de que, en efecto, ven como una buena apuesta los programas sociales. Sin embargo, no necesariamente todos los recursos llegan a los más necesitados y el hecho de que les llegue el dinero tampoco quiere decir que eso les va a dar un impulso económico ni a sus familias ni a la economía nacional. ¿Es una medida electorera? ¿De verdad es una apuesta para el crecimiento económico de la nación apoyar los programas sociales, ese dinero que tal vez pueda resultar en una bolsa sin fondo? Eso va a tener que ser una supervisión muy estricta por parte de las autoridades electorales precisamente en este periodo que prácticamente ha arrancado, pero también estoy convencido de que hay que hacer algo adicional y por eso hablábamos de algo distinto. Es cierto lo que está señalando Martí en los indicadores y en los factores, por ejemplo, de remesas, de dólar o de precio de petróleo, pero en los tres casos estamos hablando de cuestiones externas. Si nosotros volvemos a tener calificaciones como las que nos han dado las diferentes calificadoras y colocamos en una baja, es decir, si vuelve a bajar la calificación, ya sea de nuestra deuda petrolera o de la soberana, la paridad... Pero eso es un riesgo potencial, se habla mucho de que se puede perder esta calificación. Sí. Y eso afectaría de manera inmediata el otro factor que es el del precio del dólar. Sí. Y estamos dependiendo también que, digamos que los países productores no tengan otra vez un desacuerdo o acuerdo en los términos que quieran y tengamos una afectación del mismo precio del crudo y vamos a tener una repercusión económica muy severa. Más allá de esos factores externos, me parece que lo que tenemos que buscar es... Nosotros hemos planteado acá ingreso mínimo vital, un ingreso mínimo vital que es acompañado de seguro de desempleo
y que esto pueda dar un ingreso, un flujo hacia las familias, un flujo real a las familias mexicanas, Ajá. para que todo el mundo pueda reactivar la economía. Hemos hablado, por supuesto, también de dar confianza, certidumbre plena a la inversión en México, dar ahora esta posibilidad de mover algunos factores. Hemos presentado una iniciativa, por ejemplo, en materia de energía, para que esta inversión, de la que incluso ya habló el presidente de la República, pueda concretarse, pero con seguridad. Hoy lo que se está pidiendo es confianza. Me parece que eso es lo que se está pidiendo, que no puedan haber cambios sobre la marcha que colocaran en riesgo cualquier tipo de inversión. México, como país emergente en estas economías y en estos movimientos económicos, es un foco de atención para muchos. Y yo creo que ahí va a estar el centro de atención para que nosotros pudiéramos captar y pudiéramos aprovechar esas inercias que se van a tener de inversión. Esas apuestas por la confianza y la inversión extranjera para nuestro país. Martí, ya recuperamos la comunicación contigo, bienvenido nuevamente. Le preguntaba a Miguel Ángel Mancera si la apuesta por dar esta bolsa tan importante a los programas sociales no es una medida electorera, porque si bien es cierto, los más necesitados pues requieren de este apoyo económico, pero no todos los más pobres reciben estos recursos, ni necesariamente los van a invertir para lograr salir de esta crisis económica. Se hace necesaria un apoyo, una inversión que detone el crecimiento, que haya recursos para impulsar la economía nacional. ¿Cuál es esa apuesta del gobierno federal por lograr ese apoyo a la economía nacional? No, tenemos problemas definitivamente con Martí Batres. En cuanto lo tengamos listo, volvemos con él. Miguel Ángel, sigo contigo y te ofrecemos una disculpa. Hablabas acerca de tener un ingreso mínimo vital, el seguro de desempleo, pero, por ejemplo, el monto para el IMSS y para el ISSSTE, 62% por lo menos, es solamente para pensiones. ¿Nos va a alcanzar el recurso para pagar estos pasivos que tenemos y no tenemos un impulso a la economía nacional? Los incrementos que se tienen en esos rubros están, como bien lo señalas, desde nuestro punto de vista, enfocados al incremento que se ha tenido para el rubro de pensiones. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues lo que tenemos que buscar es que los escenarios que ha planteado Banco de México, que ha sido tal el impacto en la economía que ha tenido que plantear 3 tipos de escenarios distintos. Uno que es el de V, en donde puede haber una recuperación como la que se está pensando, que vas de 4 a -4 y otra vez a 4, o uno de V profunda o uno de U profunda. No caer en un escenario de L, como han dicho algunos analistas, en donde bajas hasta el punto en que se ha dicho que podemos llegar de -10 y te quedas estancado en -10 si no hay un incentivo. Entonces, lo que nosotros creemos es, y volvemos a insistir, es el incentivo. Ya no se puede nada más estar apretando la recaudación y no se puede estar nada más con la amenaza de si no pagas los impuestos, aunque no haya más impuestos, e ir incrementando pues más las penas en materia fiscal. Yo creo que ahora lo que tenemos que buscar es cómo la gente invierte, cómo la gente coloca su dinero en el país y obviamente genera focos de inversión. Hasta este momento no vemos la reactivación. Mira, muy de cerca nos están buscando personas que no los están atendiendo en los bancos, que han pedido créditos y no están fluyendo rápidamente los créditos. Entonces, esto es lo que me parece que tiene que impulsar nuestro país para poder alcanzar una estabilización y para poder ir en una ruta de crecimiento sostenido. Yo sinceramente, desde ahora digo, el 4% no lo veo posible. Yo no lo veo posible. Ojalá que sí, por el bien de México. Y de todas formas, ese 4% no nos lleva a esa estabilidad con la que empezó el sexenio. La pregunta es si les va a alcanzar lo que resta del sexenio para lograr estabilizar la economía, porque parece que no hay una reacción económica lo suficientemente importante para reactivar la economía. Los golpes económicos de esta magnitud, como lo que se ha presentado a nivel mundial y que obviamente México no ha escapado de él, según los analistas económicos, llegan a tardar entre 5 o 6 años. No sería extraño que a México le tomara ese tiempo, pues, para poder encontrar de nueva cuenta una ruta de estabilización, de estabilidad financiera.
pero el punto es que encontremos la ruta hacia ese ascenso, que no se vaya a quedar o en un estancamiento o que vayamos a descender más. O sea, la importancia es encontrar los incentivos suficientes para que no dependas ni del fondo, que todavía pudiera ser que, por ejemplo, el de estabilización de ingresos de entidades federativas te alcanzara para un tramo más, pero el otro fondo va a estar agotado desde mi punto de vista. El otro va a estar agotado. Se van a tomar también otros cientos de miles de millones de los fideicomisos, aunque varios de ellos están, digamos, en un litigio social también por muchas agrupaciones, ¿no? Miguel Ángel, hay un movimiento ciudadano ha expresado que con este presupuesto es una especie de masacre al federalismo por las bolsas a los estados. Y pues esta información se da en el contexto de la salida de 10 gobernadores de la CONAGO. Tú, en tu experiencia ya como jefe de gobierno, observas que la CONAGO de verdad tenía un funcionamiento que tuviera eco, por lo menos en este gobierno, durante el gobierno que tú estuviste, pues tuvo resultados. Pero en este gobierno, ¿observas que había resultados o que definitivamente se están acabando estas vías de comunicación con otros gobernadores y se está golpeando el federalismo existente? Mira, yo creo que desde mi punto de vista se debe de colocar en su justo contexto la CONAGO. Y la CONAGO, pues es eso, es una reunión de gobernadores en donde tú invitas al Ejecutivo a tu sede y platicas con el Ejecutivo y con sus interlocutores, con sus articuladores, con sus secretarios, subsecretarios, y le dices qué necesita la Federación, qué necesitan los estados. Pero no tú vas a la sede del Ejecutivo y tú escuchas lo que te va a decir el Ejecutivo. O sea, yo creo que ahí se perdió un poco esta naturaleza, porque si recordamos el origen de la CONAGO, pues se tenía el Sindicato de Gobernadores por ahí 1992, luego esta Asociación Nacional de Gobernadores que buscó ser homóloga de la de Estados Unidos, nada más que la de Estados Unidos tiene incluso cabildeo en el propio Congreso, tiene lugar específico, y se crea pues la CONAGO en 2002 con resultados en ese sentido, de que se escuchara a la Federación, a los estados, a la República, el Ejecutivo la escuchara. Salirse de este grupo, yo no sé, yo respeto mucho la decisión de los gobernadores, pero me parece que hoy lo que se requeriría es que la CONAGO se fortaleciera, que la CONAGO fuera un referente, que la CONAGO hoy estuviera hablando de esta reducción de presupuesto y estuviera haciendo un planteamiento concreto. A ver, esto planteamos los gobernadores, esto estamos, sí o no, pero si no, vamos a tomar nosotros estas otras acciones también. Fue un error justo en el ejercicio de hacer contrapesos al Ejecutivo, de que hubiera una oposición, que hubiera un gobierno, un poder distribuido entre los mandatarios estatales con el Ejecutivo. Mira, yo creo que al menos si lo tomas en el contexto que se proyectó hacia la opinión pública, pareciera que te sales de un organismo del gobierno federal o que tú ya no quieres participar en ese organismo de diálogo con el gobierno federal. Es tu organismo, ahora sí que déjame ponerlo en este contexto, es tu grupo. Tú te quieres salir de ese grupo, pues está bien, es tu decisión, pero es tu grupo. Tú invitas al Ejecutivo a ese grupo y tú le dices ahí lo que tú crees y lo que tus pares han comentado. Yo creo que se debiera de repensar, en todo caso de rediseñar y replantear con objetivos muy puntuales. Mis compañeros, ex compañeros gobernadores y por supuesto los señores gobernadores y gobernadoras sabrán mejor por qué tomaron las decisiones, pero yo así entendí la CONAGO cuando a mí me tocó presidir la CONAGO y cuando me tocó estar en la CONAGO. Te agradezco, Miguel Ángel Mancera, por estos minutos para Mega Noticias TVC. Ya no pudimos contactar nuevamente a Martí Batres, pero vamos a ponerlos en un nuevo ejercicio para debatir. Saludo a ti y obviamente a ti y a todo tu equipo. Muchas gracias, Yoli. Buena tarde, hasta luego.